Preguntas fáciles. Bien, ¿no hay? ¿No hay preguntas? Preguntas para Memo, preguntas para los que predicaron. Para Memo, ahorita. O igual sí, también de las predicaciones de los hermanos del sábado, del viernes, si pueden también. ¿Cuántos años tiene en el Evangelio, hermano? Pues depende cómo lo cuenta. Yo acepté a Cristo a los 9 años, era en el 68. Y me entregué a Cristo de veras, en un sentido muy personal, a los 16 años. Y a los 19 años me salí como misionero. Entonces depende de cómo lo cuentas. Yo me dediqué a predicar de jovencito, de 16 años, y dije, ya quiero servir a Dios, y yo sentí que era grande cosa que Dios escogiera a una persona como yo a predicar. Eso yo sentí que era un llamamiento y me entregué. Y me fui de misionero a los 19 años, me fui a Guatemala, y así, solito, con una esposa que me siguió muy fiel por tanto tiempo, y entonces, esto fue en el 76. Me entregué a ser misionero en el 76, entonces ya son 52 años. No, 50 años. Ya son 50 años. ¿Hubo culto ahí en Guatemala? ¿Hubo iglesia? La verdad fui a Guatemala no tanto para hacer iglesia, yo fui porque la manera que la iglesia lo hizo es que era todo nuevo para nosotros, estábamos tratando de hacer las cosas conforme al decálogo bíblico. Muchas iglesias hacen las cosas conforme a una tradición que recibieron de antes, y nosotros habíamos comenzado de nuevo a hacer las cosas conforme a la Biblia, y entonces cuando nos mandaron, ellos decidieron mandarme en su misión a otro misionero ya establecido. Entonces me mandaron a Guatemala porque había un hermano de los hermanos libres que era misionero que habíamos conocido, yo de chiquito había conocido a él. Entonces yo fui para ayudarle a él en su ministerio para, digamos, aprendizaje. Era un tiempo de aprendizaje. Yo me quedé ahí 1 año y medio aprendiendo él, hasta ya cuando satisfizo ese requisito, era libre de ir donde quiera, y volví a México porque México era menos evangelizado que Guatemala. Pero no dejé. Yo gané una persona mientras estaba ahí, el hijo de una mujer que trabajaba por nosotros. Su hijo aceptó a Cristo, y lo bautizamos. Estaba yendo a la iglesia que teníamos, yo y otro hermanito, un hermano que mi papá había ganado y me ayudaba a hacer una obra ahí en Quetzaltenango, y le bautizamos ahí. Y luego después oí que había unido a los izquierdistas y que era un guerrillero en la selva. Es la última cosa que había oído. Y no sé más de él. Espero que él de veras es algo, pero sí se me hacía sincero cuando aceptó a Cristo. Pero es la única cosa que tengo yo de Guatemala, aparte de aprender lo que no quería yo hacer. Aprendí de otros misioneros lo que no debe hacer. Muchos misioneros tienen muchas ideas de cómo hacer las cosas, y disculpe, yo tengo otra opinión. ¿Alguna vez tuvo miedo de predicar en la calle? Sí, todos los días, todos los días. ¿Algún miedo así de que no fueran a Mucho, fuerte miedo. Una vez, no sé si acuerdan, en el 86, en el mundial estaba aquí en el 86, estábamos nosotros en León, y en ese mundial nosotros fuimos, yo y José West, chiquito, José West, un hombre chaparro, y nosotros fuimos, y siempre llevábamos las guitarras y cantábamos un himno y predicamos en la calle en León. Era antes de conocer a ninguno de ustedes, era muy antes, nosotros predicamos ahí, y ese era el día, yo creo que fue un sábado. Puede ser que fue un viernes, no me acuerdo bien, pero creo que fue un sábado. Y predicamos, y ese fue el día. Todos estaban adentro, muy pocos estaban escuchando, pero todos estaban adentro de los bares, de los restaurantes, todo, viendo a los juegos. Y era el juego que México se pasó a la segunda
la segunda ronda, la segunda etapa. Había ganado, México ganó y todos salieron, pero de veras alegres. Y vieron a unos gringos ahí predicando y ellos comenzaron a decir: ¡Viva México! ¡Fuera gringos! Y como 500 personas nos empujaron a empujes, golpes, a sacarnos del peatonal. Y por fin salimos suficiente del peatonal y la gente comenzaron a desistir y volvieron ellos gritando: ¡Viva México! Y todo eso. Y fuimos tuvimos que dar mucho rodeo para llegar al carro, o no sé, quizá fuimos en autobús, no sé, pero llegamos a la casa. Lo más difícil que me fue era volver al centro el día siguiente. Pero sí fui. Y esa vez no nos hicieron nada. Sí hay miedo. Aún el mejor, el que sabe predicar, le da miedo. Sí, así es. ¿Qué piensa de la forma en la que se están administrando las iglesias aquí en México? Bueno, no entiendo la pregunta. ¿La forma en que están ministrando? ¿Predicando el evangelio en la calle? O sea, la obra que está en México, ¿cómo se le ha hecho a usted? Así lo hice yo. Ustedes están siguiendo el ejemplo que nosotros comenzamos. Según yo pienso que todavía están predicando en la calle, ¿verdad? Están tocando las puertas, invitando, dando folletos, diciendo vamos a estar predicando, y predican ahí, o van al centro en alguna parte, reparten folletos, predican, a veces cantan, o no sé si las hacen teatro, no sé, pero no, estoy de acuerdo con hacer, y la razón que lo hacíamos así es porque es lo que pasaba en la Biblia. Vimos que en la Biblia así es lo que hacían, iban a donde estaba la gente y predicaban. Y había muchas ideas entre los misioneros con quien yo andaba. Yo trabajaba con muchos misioneros. Buena gente, no estoy hablando en contra de ellos. Ellos responden a Dios solamente, no a mí. Pero ellos no estaban haciendo exactamente lo que dice la Biblia. Eran administradores de muchas obras, de muchas cosas, haciendo edificios, recopilando dinero, y no sé. Ellos tenían grande esfuerzo, y yo estaba pensando, queremos nosotros hacerlo conforme a como dice la Biblia, el dechado de la Biblia. Y en la Biblia, ¿qué dijeron? Es más, habíamos comenzado usando películas. Teníamos proyectores y generadores y pantallas y todo teníamos un equipo. Y estábamos yendo a los ranchos y a las diferentes fraccionamientos y todo, y nos poníamos ahí, pasamos la mitad de una película y luego me subía yo atrás de mi camioneta y predicaba el evangelio, y luego la segunda parte del evangelio. Y hicimos una iglesia así, pero cuando comenzamos a decir a los hermanos: oye, mira, necesitan ustedes también predicar, ellos dijeron: es que no tenemos películas. Y es completamente justo. Nosotros estábamos esperando que ellos hicieran lo que nosotros no hicimos. Entonces yo dije: ya voy, vamos a hacerlo diferente, vamos a hacerlo sin usar esas ayudas, para que nadie tenga ese pretexto ya más. Y comenzamos a predicar así en la calle, en León. Y estábamos pensando, listo, cuando hicimos esa obra ahí con películas, fuimos a León, comenzamos así en León a lo sencillo, como está en la Biblia, y tardó mucho, y es más, comenzamos a reunirnos en un parque libre, en un parque, se llama Parque del Árbol, o Jardín del Árbol, yo creo, ahí en Arboledas. Comenzamos ahí, y comenzaron a llegar gente ahí a la reunión, y luego mi esposa murió. Y entonces esto me completamente desorientó. ¿Qué voy a hacer? Seguimos predicando, y al rato vinieron otros, y todos estábamos predicando en las calles, y nadie tenía el pretexto. Comenzaron los que oyeron y creyeron el evangelio, comenzaron a predicar mejor que nosotros. Casi inmediatamente comenzaron a predicar mejor que nosotros, aunque tenían miedo. Todos me confesaron que tenían miedo. Yo me acuerdo del hermano Beto, lo siento, hermano, que te apunto, pero la primera vez que fue con nosotros, él aceptó a Cristo, la primera vez que fue con nosotros a predicar, le dije: ok, ya, ándale, y él se puso allá, con la Biblia abierta, y luego al rato él dijo, me señaló que yo comenzara. Se le pegó la ansiedad, se le pegó el miedo, y luego después predicó bien, pero a lo mejor todavía sentimos miedo cuando comenzamos a predicar. La verdad es que yo ya no espero. Si yo voy al centro a predicar, no me quedo ahí sentado esperando.
Yo llego ahí ya con la Biblia hecha y lo abro y comienzo a predicar porque no doy tiempo para que el miedo me moleste. Alguien estaba, creo que fue Cristian. Menos curioso de Ahora estaba en cocina. Sí. Ahorita que tocaste el tema de comer a devorar, la Biblia, ¿cómo fue ese proceso entiendes, de lectura, de enseñanza, pero tuviste como una metodología y consideraste, cuando fuiste devorando la palabra de Dios, considerar otros hermanos cristianos, una lectura, o solamente fue pura escritura? Mira, yo aprendí mucho de mis papás. Tanto mi mamá y mi papá eran muy conocedores de la Biblia. Yo aprendí mucho de ellos. Yo no puedo decir que comencé en ceros, pero yo no tuve mucha sed de la Biblia, sino hasta ya tener el ministerio. Yo había leído la Biblia, sí, de principio a fin, claro, y ya yo dejé de contar las veces que leí de principio a fin. Cuando llegué a tener 11 o 12 veces que lo leí, entonces dejé de contar, dejé de marcar. Entonces yo no sé cuántas veces he leído la Biblia. Lo que te digo es, yo no soy muy disciplinado para leer la Biblia. Lo que pasó es que hubo un tiempo como por 10 años, mientras estaba viviendo aquí en México, que se me pegó una intensa curiosidad acerca de la Biblia. Y lo leí mucho en ese tiempo, muchísimo lo leí y lo absorbí, lo devoré. Y entonces yo no digo que hay algún método que es mejor que otro, el método que te sirve, que bien. La disciplina es bueno, pero si no tienes la disciplina necesitas el interés, necesitas tener interés en algo en la Biblia, conocer alguna doctrina, resolver algún problema. Yo llegué a estudiar la cronología de la Biblia, yo quería saber cuándo vivía Job, cuándo vivía Abraham, yo quería poner las fechas, yo quería saber cuándo estaba en prisión, cuáles epístolas eran de la prisión de Pablo, y tantas cosas, pero todo se me interesaba, y todas las doctrinas y todo, y eso me dejó muy conocedor de la Biblia, sin seminarios, sin otras cosas. Y es más, cuando yo hablo con los seminaristas, yo creo que sé más de la Biblia que ellos. No creo que ellos tienen algo que yo no tengo, aunque quizá han estudiado algún campo, algún tema más que yo, pero yo sí conozco la Biblia por interés. Ahora, disciplina es buena. Yo con mis hijos, yo tenía 5 hijos, y desde que nacieron mis hijos, comenzamos yo y mi esposa, especialmente la segunda esposa, mi esposa de hoy, ella y yo, comenzamos a leer la Biblia con nuestros hijos cada mañana de escuela. No pensamos en otros porque no éramos muy disciplinados en el horario de la vida, pero la escuela era muy disciplinada. Nos levantamos temprano en el día de la escuela, y antes de que vayan a la escuela, todo eso, nos sentamos en la sala y todos tenemos Biblia, y las que no sabían leer todavía se sentaban en los pies de nosotros y le ayudamos a leer. Leímos la Biblia todas las mañanas con nuestros hijos hasta que la última hija se fue. Y eso fue muy bien, casi nunca perdimos esa cosa, lo hicimos muy disciplinadamente. Y cuando se me fue mi hija última, cuando ya se fue de la casa, yo busqué en la Biblia que yo usaba esas mañanas y conté las veces, porque yo marcaba cada vez que leímos un libro. No lo leímos de principio a fin, brincamos en los libros, pero leímos todo, y no leímos la segunda vez sin haber leído todos, primera vez. Pero habíamos terminado la Biblia 3 veces y estábamos en la 4ª vez después. Esto quiere decir, en la mañana leí la Biblia en voz alta con todos mis hijos 3 veces completo. Eso es grande cosa. Le digo a todos ustedes, háganlo. Lean la Biblia con sus hijos, que sepan ellos lo que dice la Biblia. Quizá no lo recuerdan muy bien, pero algo se les pega. Yo creo algo se les pega. Pero de leer la Biblia, yo creo que cualquier método serviría. Gracias. Sí. Sí, hermano, ¿qué hay? Comentaste hace rato acerca de la religión.
el método que utilizaban, ¿no? Utilizaban ustedes el método de las películas. Obviamente, por lo que dijiste, lo tuvieron que dejar para no poner pretexto. Y empezaron a predicar en las calles. Cuando yo llegué a la iglesia en Querétaro, también se predicaba en las calles. Esto era bueno, se juntaba mucha gente, pero pues obviamente la tecnología nos alcanzó. ¿Estás tú, más bien, qué opinas de los diferentes métodos ahora que se pudiesen utilizar? Por ejemplo, TikTok, Instagram, Facebook, no sé, tratar de evangelizar por ese tipo de métodos. Obviamente seguir haciendo el método de la predicación pública. Bueno, mira, lo que yo les decía era que dejamos de usar películas porque eran costosas. Y no podían, los hermanos que ganamos a Cristo no podían. Es más, ni yo podía comprar estas películas. El hermano Dale tenía mucho dinero y él compraba las películas y él hacía todo lo del dinero. Y yo sentía mal de que no estábamos dependiendo de cosas que eran tan costosas. Pero la razón que dejamos las películas es por el costo. Pero YouTube no cuesta. Entonces, si ustedes quieren... Mira, yo tengo un canal en YouTube que yo hice para evangelizar a mis compañeros de trabajo. Yo siempre decía, mira, tengo mi canal, escúchalo. Y yo ponía muy breves mensajes en mi canal de YouTube para que ellos lo escucharan. Y ellos sí se suscriben a este canal y siempre me estaban comentando, oye, ¿qué es esto? Y de esa manera yo evangelicé a mis compañeros de trabajo. Pero yo casi no lo hago ya más porque no tengo grande audiencia. Yo no soy de esos muy elocuentes para que todos me quieran seguir. Pero si tú puedes lograr un seguimiento grande, pues sí, hazlo. Aprenda, ustedes son muy listos, ustedes pueden. Gracias, hermano. No estoy en contra de ninguno de los métodos, ni de las películas estoy en contra. Era una cosa práctica. Disculpe, hermano. Sí, bueno, dos preguntas que están juntos. Primeramente, ¿qué es un misionero? ¿Qué debe ser su meta? Y cómo define el misionero de la Biblia. Y también, segundo es, ¿ustedes tuvieron algunos requisitos o algo que buscaban antes de dejar una iglesia solito? ¿Había algunas cosas que buscaban antes de...? Ok, no sé si escucharon la pregunta, pero ¿qué es un misionero en la Biblia? No hay misionero en la Biblia, la Biblia no menciona esa palabra, pero yo creo que la palabra evangelista es algo semejante a lo que estamos pensando de misionero. Y evangelistas eran los que predicaban el evangelio. Felipe era un evangelista y se puede ver lo que él hizo en la Biblia. Y también Pablo se fue mandado, nosotros lo diríamos que era mandado como misionero, echaron las manos encima de él y ellos le mandaron a él y a Bernabé para hacer una obra que Dios les había llamado a hacer. Eso es la idea de misioneros. Yo creo que sí es bíblica la cosa, aunque la palabra no es ahí. Acerca de cómo es la obra de misionero, ¿qué era la pregunta? ¿Qué es un misionero? Sí, ¿qué es su meta? ¿Qué es la meta de un misionero? Yo no sé si es muy bíblico, yo había, después de muchos años de fracasos y muchas cosas, yo llegué a tener 3 metas. Yo quería evangelizar todo el pueblo, porque dice él a todos, toda criatura. Entonces mi idea era evangelizar a todo el pueblo. La segunda era ganar almas y establecer iglesia. Ganar almas y establecer una iglesia. Esta era la idea. Y la tercera meta es reemplazarme con predicadores que hacían la misma cosa antes de yo irme de la ciudad. No tenía yo otras metas, esas eran las 3. Cuando ya comenzaron a predicar el Evangelio en León, muchos hermanos estaban predicando el Evangelio. No me acuerdo cuántos estaban cuando nosotros fuimos, pero eran docenas de hombres que se unían en diferentes grupos y iban a las diferentes colonias predicando, y eso era la señal de que ya nos tocaba irnos. Y no era fácil convencer a los otros, dejar la obra, porque había otros haciéndolo, pero yo sigo terco, muy testarudo, yo no cambio eso.
Yo pienso que lo que hicimos era correcto. Dejamos la obra en León cuando otros estaban evangelizando. Antes de tener pastores de la iglesia, sí pusimos algunos encargados, pero la verdad es que eso no nos salió bien. Y luego después vimos que la Biblia dice que ellos se fueron de la ciudad antes de establecer ancianos y volvieron a las ciudades para establecer ancianos, para imponer manos sobre ancianos. Entonces tomamos eso como un dechado y nos íbamos de las ciudades antes de haber pastores y volvíamos preguntando quiénes están haciendo la obra, y aquellos son los que nosotros impusimos las manos. Nos acusan de haber causado mucho problema por hacerlo de esa manera, pero como le digo, no soy muy listo, solamente sé lo que dice la Biblia, y yo había comprometido a hacer las cosas conforme al dechado bíblico, y por eso seguía haciéndolo así. Y yo sigo todavía en ese pensar. Si tú piensas de otra manera, no te culpo, no te juzgo, yo no soy responsable para ti, hazlo de tu más grande sabiduría. Mi punto era seguir el dechado bíblico, y el dechado bíblico era ese. No, el misionero no quedar mucho tiempo para llegar a ser pastor. Si hay, de alguna manera, si estás haciéndose pastor por un tiempo, pero siempre la idea es que el evangelista no es para quedarse ahí. Recuerde que Cristo dijo que tenía una cosa ocurriendo fuerte, un gran éxito, y él dijo, tengo que predicar en otras ciudades porque así estoy llamado. Este es mi llamamiento, tengo que predicar en otras ciudades. Mientras en Capernaum las cosas estaban floreciendo, y Felipe en Samaria tenía grande éxito, y nos dijo, vete a otro lugar. Y eso era nuestro dechado. Nosotros queríamos ir a la siguiente ciudad. Yo sé que otros hermanos aquí quizá tienen otra idea. Está bien, responsables a Dios solamente. Mi consejo es ser evangelista y dejar que los otros hermanos se levanten como pastores. Claro, es una cosa de juicio. Quizá uno puede ir demasiado antes, debía haber esperado más. O quizá algunos esperan demasiado, y esto creo que también ocurre, que quedan demasiado tiempo, y eso desanima a hermanos que quizá Dios hubiera adelantado. Yo pienso. ¿Y qué buscabas antes de irse? ¿2 o 1 que puede tomar el pastoreado? No, nunca usamos eso. Ni siquiera usamos qué tantas personas serán salvas. La verdad es que si nosotros vimos que no estaba funcionando, íbamos a otra ciudad. Eso es lo que dije yo a Corey, porque él quedó 12 años en la ciudad de Wuch, y sin resultado, no tenía iglesia. Yo dije, es tiempo, vete, no eres llamado para quedarte ahí, tienes que ir a otra ciudad. Y fue a otra ciudad, y fructificó ahí en esa otra ciudad. En unos cuantos años ya tiene iglesia ahí, ya está en otra ciudad aparte. Y la razón es porque si se queda 12 años en una ciudad muerta, estás pasando por alto las ciudades que Dios ya ha preparado. Yo pienso que el misionero, el evangelista, tiene que tener otro pensamiento. El pastor es otra cosa. El pastor dice, mira, aquí son las ovejas que Dios me dio, tengo que cuidarlos. Aunque amarguren eso, pero sí hay que hacerlo. Yo aguanto. Pero el evangelista, el misionero, tiene en un sentido menos carga, porque dice, no, yo hice lo que me tocó, ya me voy. Esa es mi idea, y lo saqué de la Biblia. Pero si tú tienes más entendimiento de la cosa y quieres hacerlo de otra manera, no me ofendes, créeme, hermano. ¿Tienes fecha límite? ¿Tenías fecha límite? No, pero sentíamos que la Biblia nos daba el dechado, y Pablo quedaba 2 años, 3 años, quizá 4 años en Corinto, no sé. Eran pocos años, y nosotros más que nada a los 4 años comenzamos a pensar. Gracias. Hermano, sabemos que esta obra es de Dios y es para la gloria y honra de nuestro Señor. Pero personalmente tú, hermano, ¿cómo quedas satisfecho de la obra que hicieron en México ustedes? ¿Que si estoy satisfecho? Bueno, no satisfecho. Estoy muy agradado, muy agradecido a Dios por el éxito que vimos. Pero era una cosa muy especial.
La iglesia en San Antonio era muy animado en un tiempo, muchísimo, muy animado. ¿Te acuerdas? Estábamos de veras movidos y queríamos algo eterno, queríamos. Entonces, varios venimos a México y ese ánimo siguió. Estábamos animados por años, quizá 1 o 2 décadas. Estábamos muy animados en Cristo. Y poco a poco se va el ánimo, se pierde el entusiasmo. Entonces, quizá eso es lo que ha pasado. Pero Dios hizo algo en León muy fuerte. Yo creo que también hizo algo en Aguascalientes que era muy bueno. Y creo que también algo semejante ocurrió por un tiempo en San Luis Potosí y en Querétaro. Yo vi algo semejante. Las otras obras han sido un poco más duras, más al pasito. Y uno se desespera porque no ve la misma. Pero de ser agradecido a Dios por el éxito que vimos. Y no solamente, mira, la cosa es que vimos que Dios estaba haciéndolo con otros hermanos que ni siquiera eran muy buenos para predicar o no sé. Yo vi muchos hermanos haciendo la cosa y es más, hay hermanos aquí que se fueron, nada de seminario, nada de eso, nomás se fueron y comenzaron a predicar. Aquí están los hermanos y hicieron iglesias buenas en Celaya, en Guadalajara, en otras partes iban. Y hasta ahora están haciéndolo en Polonia. Entonces, no es grande cosa, eso sí es grande cosa. Yo sé que no es por alguna santidad nuestra, yo sé que no es eso. Yo sé que no es por ser gringos. Yo creo que es una desventaja en algún sentido ser gringo. Yo creo que ustedes tienen la misma ventaja por tener el Evangelio. Lo que quizá les hace falta es entusiasmo o un avivamiento de veras, como Dios hizo en la iglesia en San Antonio por un tiempo, pero en cualquier momento puede ocurrir, si siguen fiel, puede ocurrir otro avivamiento igual. Dios puede decir, ya viene, y si tú estás de pie cuando eso ocurre, tú verás la misma cosa. Bueno, cuando fueron deportados, ¿cómo afectó eso a tu familia? ¿Cómo procesaste eso? ¿Cómo te diste cuenta de que ya no ibas a regresar a México? ¿O si le digas? Sí, no, afectó muy fuertemente a mi esposa. Y estaba muy apegada aquí. Tenía mucha afición a los hermanos de aquí, de los compañeros de trabajo. Su hermana también estaba aquí trabajando con nosotros. Entonces, afectó a mi esposa mucho. Pero algo había pasado. Yo lo expliqué al hermano Efra en una entrevista que él hizo. Algo pasó en San Antonio. Teníamos 3 pastores en San Antonio en aquel entonces. Mi papá era uno, Trinidad Noyola era otro, y el otro era Brian Thibault. Brian Thibault tenía una hija discapacitada y él estaba muy enredado con cuidar a ella. Él tenía mucha limitación a su capacidad de ministrar, pero era muy buen hermano, ministrando lo que él podía en los momentos que él tenía, pero eso sí era una dificultad. Luego mi papá sufrió un infarto y él quedó muy afectado en ese infarto. Le tardó como 5 años para salir adelante otra vez. Ese infarto le pegó muy duro. Y luego, unos meses después, Trinidad Noyola sufrió un infarto. Entonces, ese infarto de Trinidad Noyola también nos afectó fuertemente. Los 3 pastores de San Antonio se fueron incapacitados de alguna manera. Entonces comenzamos a tener miedo de que algo iba a ocurrir con la iglesia en San Antonio. Y Miguel Riggs, que estaba en Polonia en aquel entonces, me llamó y dijo, Memo, tú ya tienes, no eres necesario en México, tú ya puedes ir, vuelve a San Antonio para estabilizar la iglesia, vuelve allí. Y yo dije, oraré, yo no quería, pero yo dije, oraré acerca de eso. Y comencé a orar, yo dije, Señor, yo no quiero, yo aquí estoy bien, yo estoy cómodo, me gusta mi vida, me gusta México, me gusta, aquí tengo personas enterradas aquí en México, ¿cómo que voy a ir a otra parte? Estoy bien. Yo dije al hermano Mike Beach de Nueva York, que le estaba visitando, yo dije, yo quiero morir aquí en la oscuridad, aquí quiero morir en la oscuridad, que nadie me conozca. Está bien, solamente ustedes me conocen, todos los demás no saben quién soy. Eso está bien conmigo, esto era mi idea. Hasta es más, yo tenía planes de ministrar en Acapulco para estar cerca de la playa, ¿verdad?
una iglesia en Acapulco y quizá varias obras en diferentes partes y los fines de semana ahí está la laguna, todo de la pesca y todo. No, era mi plan y yo dije a Dios, Dios, yo no sé, parece necesario, pero yo no quiero ir. Entonces yo dije, Dios, si tú quieres que yo vaya a San Antonio, a servir en San Antonio, tú tienes que deportarme. Y poco después hicimos una invitación en Toluca eran muy en contra de nosotros. Allá la municipalidad era del PAN, todo era del PAN, y eran muy apegados a la religión católica. Cuando estábamos predicando, ellos siempre se oponían, hasta es más, nos prohibían repartir folletos y trataban de corrernos del centro varias veces. No querían, es más, llegaron con nosotros diciendo, tienen que venir con nosotros porque ya no se permite aquí reunir y todo eso, y siempre no les hacíamos caso. Completamente les ignoramos, les decimos, no, estamos bien, no nos puedes dejar. Así éramos muy tercos porque habíamos pasado eso muchas veces en otras ciudades, aunque a un grado menos. Pero allá estaban muy en serio. Y cuando tuvimos una conferencia y pusimos un anuncio en el periódico de Toluca, y el periódico era de placa completa, el folleto, la diferencia entre católico y cristiano, que es muy, muy directo en cuanto a la diferencia, es muy directo esa. Me gusta mucho ese folleto porque es muy directo. No quiero perder el tiempo. Yo quiero decir la verdad y lo aceptan o no. Así era yo. Y ellos se molestaron mucho. Entonces, ese domingo, al principio de la conferencia, ese domingo llegaron los de inmigración y nos arrestaron y nos deportaron. Y llegando yo a San Antonio, yo pensé, Dios, yo te había dicho que si tú quieres que yo vaya a San Antonio, que me deportas, y mira, me deportaron. Y eso para mí, cuando estaba orando eso, era una imposibilidad. Yo pensaba, no, tantas veces que nos han molestado y nunca nada pasa, nunca nos iban a deportar. Y es más, no era exactamente legal lo que hicieron, nos deportaron y no habíamos hecho nada mal, teníamos papeles, no éramos mojados. Habíamos entrado legalmente, todos teníamos papeles y todo. Pero nos deportaron de todos modos, tenían ellos allá sus motivaciones. Había una sentencia que hicieron ellos, una decisión, y nos echaron fuera. Y entonces yo dije a los hermanos, a pastores de San Antonio, aunque no voy a imponer a ustedes que ustedes me tienen que aceptar aquí en esta iglesia, ni como pastor ni nada, solamente les digo que Dios es el que me mandó aquí y yo voy a ministrar aquí en San Antonio. Ustedes deciden lo que ustedes quieren decidir, y después de 6 meses ellos dijeron, queremos que seas pastor con nosotros, y así yo supe el momento que me pusieron en el avión que esto era de Dios y que Él quería que yo volviera a San Antonio. Y yo creo, no puedo hablar por Miguel porque él fue también deportado en el mismo momento, yo creo que algo semejante pensaba él, era de Dios. De todos modos, yo sabía que eso era la cosa. Yo pienso ahora, mirando hacia atrás, yo creo que era beneficial a ustedes. Aunque muchas obras empezaban a tener muchos problemas después, yo no creo que las obras van a ser nunca, aun con la mejor comienzo, no creo que van a tener ningunos problemas. Todas las obras van a tener problemas. Las obras que ustedes hacen en el futuro van a tener estos tipos de problemas. Las amarguras de que hablo, esas sí van a suceder. Y sucedieron después de yo irme, pero no es porque yo me fui. Ya estaban ocurriendo antes. ¿Te acuerdas, Flavio? Tantas cosas que estaban ocurriendo antes y tratando nosotros. Yo de noche, todos sabían que no me podían comunicar antes de las 11 de la noche porque yo estaba haciendo cosas, no estaba en la casa, pero me llamaban a las 11 de la noche. Yo siempre, acostándome, sabían que me podían llamar a las 11. ¿Y cuántas veces me llamaron los hermanos Flavio, no sé, otro hermano José, o los hermanos Chuy, Mariano Alba de Aguascalientes, me llamaban en la noche para decirme otros problemas de las iglesias, y yo estoy diciendo, oye, cuánto me lastimaba tener esas llamadas
de tantos problemas. Entonces ya habían ocurrido, ya habían comenzado los problemas en las iglesias. Cúlpanme si quieren, que yo no lo hice bien, no me quedé suficiente tiempo. Todos tienen su crítica, está bien. Yo me quedo rígido en que seguí yo lo que dice la Biblia, lo mejor que yo entendía. Entonces yo me quedo terco en eso, pero yo creo que era Dios que me llevó a San Antonio y creo que era beneficial a ustedes. Yo creo que era beneficial a Juan. Juan Castillo es fuerte misionero, buen misionero ahora, muy buen hermano, pastor en su corazón, de veras, y él siempre hubiera sido un poco atrás de nosotros si no hubiera quedado ahí, pero ahora ha florecido fuertemente y muchos otros beneficios yo veo que ocurrieron porque Dios quitó al gringo, ¿verdad? Dejó el... no sé qué es él. Aunque él era igual de gringo, ellos no le deportaron a él. Él se escondió atrás de las plantas y ellos no lo vieron. ¿Y has pensado, o has planeado, o has trabajado por si te da también a ti un infarto luego? ¿Otra vez qué? ¿Has pensado o has trabajado en algo en la iglesia de San Antonio por si también a ti te da un infarto? Si me dan un infarto, ¿Qué va a pasar allá? mire, yo siempre estoy planeando para el futuro. Yo aprendí algo de joven misionero. De joven misionero yo supe que quería reemplazarme. Yo no quería ser el encargado siempre. Todas mis ambiciones han sido de reemplazarme. Y yo he tratado de enseñar eso a muchos misioneros y no aprenden. Creen que el ministerio suyo es el ministerio suyo, lo van a guardar hasta la muerte, porque quieren ellos esa importancia, o quizás es por amor a la cosa. Yo nunca tuve eso. Siempre estoy pensando en la generación próxima, la generación futura. Y es más, yo les aviso a ustedes los viejos, ya dejen de ser importantes, dejen de ser los que mandan todo, aprendan a entregar la obra a los hermanos que son menos capacitados, pero ya les toca. Ustedes son viejos, van a morir. Sí, se van, ya va, los infartos vienen. Entonces sí, nosotros oramos y todo en nuestra iglesia se enfoca en los jóvenes. Los pobres viejos dicen, no, es que no oímos, ni modo. Ni modo, no estamos tratando de hacer la iglesia cómodo para viejos. Estamos haciendo la iglesia específicamente para personas en su juventud, en su lugar, en su tiempo de vida primaria. Es lo que queremos, que ellos aprendan y crezcan, porque de eso se trata la siguiente generación. ¿Quién quiere que la iglesia termine con nosotros? No, queremos que siga adelante. Siempre estamos pidiendo del trabajo de Dios. Lo que yo pedía de Dios era fruto que permanezca. Cristo lo dijo, te voy a dar fruto que permanezca. Eso, fruto que permanezca. Es lo que buscamos. Sí, solamente podemos, y quizá no es la mejor palabra, pero podemos nosotros obligar a Dios a darnos un avivamiento. O sea, yo entiendo que es de Dios, pero no, podemos nosotros hacer algo para lograr que Dios nos da eso. Muy mala palabra, no obligamos a Dios ni nada. Dios hace lo que quiere, pero yo creo que Dios es muy misericordioso y muy atento a nuestro deseo. Y si ustedes tienen deseo de ese tipo de avivamiento que nosotros presenciamos en San Antonio, yo creo que está ahí por ser recogido. Yo creo. Pero no se puede obligar a Dios a nada. ¿Cómo nació el temario? ¿El temario? Eso más que nada es Miguel Riggs. Lo que hicimos, nosotros comenzamos a predicar, yo y José West, en León, y Miguel Riggs llegó después. Y él puso un pensamiento organizado y él comenzó a tener estudios bíblicos en las casas. Nosotros invitábamos a las reuniones en la plaza. Y él comenzó a hacer estudios en las casas, y entonces él comenzó a escribir estudios, bosquejos, y lo que llegó a hacer era como una concordancia temática más o menos, porque tantos versículos tocando el mismo tema en el mismo lugar, organizado para estudios
Eso fue Miguel que comenzó eso. Nosotros agregamos más, poco a poco aprendimos de él cómo hacer los estudios en las casas. Y luego, tantos estudios teníamos, porque los estudios en las casas lo hacíamos por 6 meses. Cada semana íbamos mucho tiempo y queríamos seguir otro tema. Empezaron a surgir más y más estudios. Luego, cuando estábamos en Aguascalientes, creo que Adrián y Rolando que llegaron a visitarme, y estamos comenzando a poner los estudios en orden, y hicimos una libreta y lo grabamos así, lo logramos, y en la misma reunión de varones, en aquel entonces teníamos varón de varones cada mes. Recuerda, era cada mes o cada 2 meses, no sé, era mucho a menudo, pero era entre Aguascalientes y León, y nos reunimos en Lagos de Moreno, y en la casa de mi hermano David. De todos modos, lo hicimos en una libreta, y esa libreta era de mucho deseo, entonces hicimos muchas cosas. Y luego Miguel Jackson agarró la onda y él empezó a imprimir. Él tenía mucho mejor máquina que nosotros, entonces él imprimía muy buenos temarios, y todos los hermanos comenzaron a usar los temarios para los estudios en las casas. Y es buena cosa. Nunca me había llegado a la mente hacer eso, pero a Miguel sí le llegó. Por eso necesitamos más que una persona. Muy bien, hermanos, creo que habría muchísimas cosas más que preguntarme, pero creo que ya es tiempo de parar. Vamos ahorita, ¿cómo va a ser? Mira, van a pasar.